Bueno, entonces vamos a hacer un video de mínimos cuadrados. Este video pues está enfocado a desarrollar de dónde vienen los mínimos cuadrados, pero también pues esto tiene un sustento a través del teorema del criterio de la segunda derivada, es decir, se va a demostrar que esa función tiene un mínimo absoluto. Entonces, bueno, ¿qué es el método de los mínimos cuadrados? Supongamos entonces que tenemos una serie de datos, ¿sí? N datos. Entonces vamos a tener una parejita de x1 con y1, otra parejita de x2 con y2. Vamos a tener así sucesivamente hasta n parejitas yn, xn de datos. Cada uno de estos es un puntico. Queremos encontrar la recta que mejor se ajuste a esos datos. Entonces lo que podemos hacer es, si suponemos que este puntico tiene un x sub i, es decir que vamos a intentar encontrar un punto en la recta, punto y coquito sub i, tal que pues evaluándolo en ese x sub i, ¿cierto? Entonces aquí tengo la pendiente, evaluándolo en ese x sub i, pues me da un punto en la recta. Entonces vamos a encontrar la distancia, ¿cierto? Esta distancia que hay aquí de ese dato, de ese aquí está y sub i, de ese dato a la recta. Es decir que vamos a encontrar todas esas distancias de sub i, tales que pues cogemos el y sub i, el dato que nos dan, ¿sí? De la parejita ordenada, menos, suponiendo aquí un punto y, un punto sobre la recta, ¿cierto? Y esta sería como la distancia vertical entre la abscisa de los datos y la abscisa en la recta. Entonces vamos a sumar todas esas distancias. Tenemos n distancias y las vamos a elevar al cuadrado, pues para que cada dato tenga su propio peso. Es decir, que no se vayan a anular dos datos. Por ejemplo, que no se van a anular dos datos que tengan la misma distancia, ¿sí? Digamos, si esta distancia y esta distancia son iguales, pues se van a anular. No que todos los datos aporten valor al análisis. Entonces aquí me da una función. Esta es la función que tiene dos variables, m y b, de las distancias al cuadrado, que en realidad viene siendo, pues, si reemplazamos esta función, la cual depende de dos variables, de la variable de la pendiente y de b, de la variable m y de la variable b. Entonces lo que podríamos hacer es, pues, hacer las derivadas parciales, ¿cierto? Es decir, tomar como constante una de ellas, derivar, y se encuentra lo siguiente. Vamos a hacer la derivada con respecto, tomando como constante b de la función, ¿cierto? Tomando constante b de la función, es decir, tomamos constante b y derivamos respecto a m. Entonces vamos a hacerla una sola vez esa derivada, porque se alarga mucho el video, pero entonces vamos a intentarlo, a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la derivada de la función respecto a m, ¿cierto? Entonces sería coger esto, está al cuadrado, y eso es igual. Entonces ese 2 se baja, ese 2 sí, baja, queda esto por la derivada interna, ¿no? Todo esto está metido en la sumatoria.
por la derivada interna. Pero ¿quién es la derivada interna? Esto en sí se vuelve constante. Esto es constante. Y la única variable es m. Entonces si derivamos m, pues nos va a dar x sub i. ¿Sí, no? Podemos sacar el menos, y sacamos el 2, multiplicamos el xi por el y sub i. Bueno, al cabo de hacer esas operaciones algebraicas, nos va a dar lo siguiente: nos va a dar el 2, ¿cierto? Menos la sumatoria de i igual a 1, a n. Entonces este x sub i se multiplica con este x sub i, con este y sub i, perdón. Luego más la pendiente sale, no depende en la sumatoria, 1 sobre n de los x sub i al cuadrado, este x sub i por este x sub i, a x sub i al cuadrado, más b, que también es constante, no depende de la sumatoria, no afecta la sumatoria, y por x sub i. Entonces nos da esta expresión, ¿cierto? Hacemos lo mismo para b, luego mantenemos constante m y derivamos respecto a b. Y eso nos va, lo tenemos que igualar a 0. ¿Por qué lo tenemos que igualar a 0? Porque tenemos que ver cuando la pendiente, o sea, cuando esta derivada está en 0, ¿sí? Quiere decir que eso ahí podemos encontrar un punto crítico, un punto donde puede haber un máximo o un mínimo de una función. Cuando la derivada se hace 0, ahí es un punto interesante para analizar si hay un valor mínimo o máximo. El caso es que cuando derivamos respecto a m, derivamos respecto a b y encontramos cuando ambos están igualados a ceros y encontramos ese punto va a ser el mínimo. Entonces, como necesitamos que sea el mínimo para que estas restas sean las mínimas y sea la recta que se ajuste mejor a esos datos, entonces pues ya llegamos a la fórmula que encuentran todo el mundo, ¿cierto? La fórmula que encuentra todo el mundo, que es que b termina siendo quiero un rojito. B termina siendo, ¿quién es b? Pues b termina siendo 1 sobre n, ¿cierto? Por la sumatoria de la n de y sub i menos m sumatoria de 1 hasta n. No voy a deducir todas esas fórmulas porque pues son solo cálculos algebraicos, es decir, igualar esto a 0, igualar cuando hacer la derivada respecto a ver, igualarla a 0. Entonces, como las dos cosas están igualadas a 0, me da una expresión. Con esa expresión despejo b, que me da esto. Luego evalúo esa b en la fórmula, digamos acá, en esta puedo despejar m, ¿sí? Despejamos m. Bueno, lo voy a hacer para que vamos a despejar m aquí en esta fórmula, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar m en esa fórmula. Entonces todo esto está igualado a 0, así que este 2 ya no lo necesito. Y pues entonces lo que podemos hacer es m, la sumatoria 1 hasta n de x sub i al cuadrado, o sea, este término. Los demás términos los pasamos a restar. ¿Cierto? Todo esto. Y este también. ¿Cierto? Tenemos esta expresión. Lo que hacemos es pasar todo esto a dividir. ¿Cierto? Bueno, chécalo. Bueno, así más o menos. Y así es que se despeja la
la letra m, por ejemplo, ¿sí? Despejamos m en una ecuación ahí. Y luego pues sería reemplazar la m acá y se encuentra el valor de b. O lo que ellos hicieron fue despejar b en esta y reemplazar este valor de b y encontrar el valor de m. Para encontrar la clásica, ¿sí? La clásica definición de la m, que es esto. Lo hago así todo rápido porque ya el video está muy largo. Y ya para estos temas de matemáticas, pues videos larguitos, solo muy pocos ven estos videos tan larguitos. Entonces, pues ya dejemos hasta ahí, como para que tengan una visión de cómo se puede entender los mínimos cuadrados, o sea, una regresión lineal, para que sepan que esto es un tema de álgebra lineal o de específicamente en funciones de varias variables, entender cómo minimizar, cómo saber cuál es el mínimo de esta función, y que es muy utilizado en análisis de datos, o bueno, es uno de los algoritmos que usan en análisis de datos, y ha sido muy importante para el avance de la ingeniería y de la ciencia. Bueno, hasta luego, muchas gracias.